Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular en Charalá. Te invitamos todos los domingos a las 5 de la tarde a un encuentro en familia con Dios. Además, los miércoles a las 7 de la noche, estudio bíblico, y los sábados a las 6 de la mañana, tiempo de ayuno. Visítanos en la carrera 10, número 26A03, Barrio Villa María, o sigue nuestras transmisiones en vivo y todo nuestro contenido virtual en Facebook ICC Charalá, en YouTube PR Yesid Sanabria. Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular en Charalá, el lugar donde te encuentras con el Dios de los cielos y de la tierra. Nuestro cuerpo. Hoy declaramos en el nombre poderoso de Jesús que toda enfermedad se va en el nombre poderoso de Jesús. Hoy declaramos sanidad donde los médicos han dicho que no hay sanidad, pero la palabra de Dios trae sanidad. La presencia de Dios en nuestra vida trae sanidad. Corazones sanos hoy en el nombre poderoso de Jesús. Restaura nuestro corazón, amado Dios, que tu presencia, Espíritu Santo, restaure nuestra vida, restaure nuestra conexión contigo, papá. Si en algún momento nos hemos alejado, nos hemos apartado de ti, Señor, hoy te decimos, renuévanos, purifícanos, lávanos, Señor, porque necesitamos de ti, que tu presencia esté en medio de nosotros. Hoy, iglesia, yo le invito que en este momento presente ahí aquello que le está lastimando, que le está hiriendo, que le está perturbando su vida. Preséntaselo al Señor. Hoy tenemos que salir renovados de este lugar. Hoy nuestras cargas tienen que quedar, tienen que morir allí en la cruz donde Cristo murió. Hoy tenemos que salir con fuerzas nuevas de este lugar. Hoy tenemos que salir con una fe renovada de esta casa. Hoy tenemos que salir con una mentalidad del cielo, con una mentalidad del reino, con visión del reino, en el nombre poderoso de Jesús. Clamamos a ti, mi Dios, clamamos, ten misericordia de nosotros y respóndenos en esta tarde, Señor. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, Señor. Te pedimos, Padre bendito, no escondas tu rostro de nosotros, Señor. Ten misericordia, amado Dios. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por nuestros errores. Te pedimos perdón por nuestras equivocaciones. Te pedimos perdón por nuestro corazón perverso y pecaminoso, Señor. Te pedimos perdón por todas las veces que te hemos negado, que te hemos apartado de nuestra vida, Señor. Te pedimos perdón, amado Dios, por las veces que hemos maltratado a nuestro prójimo, a nuestros amigos, a nuestros enemigos, a nuestros familiares. Perdónanos, Señor, por todas las veces que hemos faltado a tu ley, a tus estatutos, Señor. Pero nunca escondas tu rostro de nosotros. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Padre bendito, te pedimos que seas tú en todo momento, llenando nuestra vida de tu gracia, de tu amor, Señor. Restáuranos, lávanos, purifícanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y clamamos para que tú, Espíritu Santo, vengas y renueves y restaures nuestra fe. Esa fe que de pronto en algún momento menguó, esa fe que en algún momento por falta de ella nos alejó de ti, Señor. Pero hoy te decimos, Espíritu Santo, renueva mi fe, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Restaura mi fe en el nombre poderoso de Jesús. Restaura mi intimidad, mi conexión con papá, Espíritu Santo. Yo te digo, Espíritu de Dios, eres bienvenido a mi vida. Quédate a mi lado, quédate en mi corazón. Espíritu de Dios, gracias te damos. Gracias, Espíritu de Dios.
Gracias, amado Dios, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, mi Jesús, porque traes libertad y traes salvación, porque purificas, restauras, limpias y sanas. Hoy declaramos nula toda enfermedad. Hoy hay sanidad en medio de la enfermedad. Hoy hay libertad en el corazón oprimido. Hoy hay sanidad en el corazón que no ha sido restaurado. Hoy declaramos un tiempo de renuevo sobre nuestras mentes, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestra manera de estar en intimidad con Dios. Y declaramos en el nombre poderoso de Jesús, amado Dios, que queremos más de ti y menos de nosotros, Señor. Porque allí, Señor, siempre queremos estar en tu presencia. Bien dice la palabra, no queremos ir a un lugar si tú no vas con nosotros, Señor. Queremos caminar de tu mano, andar de tu mano, y que tu presencia nos acompañe todo el tiempo, así como celosamente guardaste y cuidaste a tu pueblo, Señor. Cuida mi familia, cuida mi hogar, cuida mi vida, cuida nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros seres queridos, celosamente también, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y te damos gracias, amado Dios. Honramos tu nombre en esta casa. Exaltamos tu nombre desde este lugar. Y declaramos que tú eres nuestro Rey. Que tú eres nuestro Salvador. Que tú eres el Dios de mi vida. El Dios de mi casa. Al Dios que puedo decir: oh Jehová, aquí estoy contigo, buscando de ti, buscando tu rostro, Señor. Mi casa y yo serviremos a Jehová, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Regálale un aplauso al Señor. Qué bendición. Tomemos asiento y disfrutemos de un tiempo maravilloso en la palabra de Dios. Venimos hablando acerca de una serie llamada Retratos, donde hemos estado hablando de los retratos de la sociedad. Cómo nuestra sociedad está envuelta en varios retratos que podemos encontrar en nuestro diario vivir. El primer retrato que estuvimos hablando fue la desigualdad. ¿Cómo se ve la desigualdad en nuestra vida, en nuestro diario vivir? Vimos también el retrato del conflicto, esos conflictos que hay en nuestra vida, en nuestro diario vivir, los conflictos en casa, los conflictos incluso dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Hace 8 días veíamos el retrato de la perversión, de cómo nuestro corazón muchas veces es perverso porque apartamos a Dios de nuestra vida, ¿verdad? Y hoy vamos a ver un retrato muy particular, muy interesante, que se llama el retrato de los iletrados. Bueno, hablando precisamente de los iletrados, la palabra iletrado tiene que ver con la falta de conocimiento. Aquella persona que es analfabeta, aquella persona que no está preparada, aquella persona que no tiene un conocimiento certificado de una profesión o de alguna actividad. En Colombia, el sistema educativo es uno de los sistemas más criticados en el país, porque no hay acceso a la educación gratuita, porque no hay facilidad para que los jóvenes puedan estudiar en universidades de manera gratuita y se puedan preparar como profesionales para ser alguien poderoso, alguien de interés, alguien con un buen cargo o exitoso dentro de nuestro país o dentro de la vida, ¿verdad? Y vemos que las escuelas, los colegios, las universidades se ven muchas veces llenas de la falta de la preparación educativa. Muchas veces los padres de familia decimos a nuestros hijos, no los preparan así como de paso. De pronto el sistema educativo no le invierte tiempo. De pronto el gobierno no invierte en la educación lo que tiene que invertir para que nuestros hijos salgan preparados, ¿verdad? ¿Y quién no quiere que los hijos sean profesionales, verdad? Que tengan un título, un doctorado, un magíster, que sean profesionales en el derecho, en la educación, que sean profesionales de la medicina, que sean profesionales en los diferentes ámbitos, ¿verdad?
¿Cuántos no quieren un hijo arquitecto, un hijo ingeniero, un hijo agrónomo, un hijo que estudie leyes, que sea un juez de la justicia, ¿verdad? Un hijo que se prepare algún día, sea presidente de la República, ¿verdad? Queremos que nuestros hijos salgan bien preparados, ¿verdad? Y por ende le exigimos al gobierno que la educación sea algo clave para que eso sea posible, ¿verdad? Y es una temática que se ve en nuestro país muy comúnmente, el tema de la educación en nuestro país. Ahora la pregunta es, ¿el éxito es solo para los que estudian? Es decir, ¿seré exitoso solamente si me enfoco en estudiar, en prepararme? ¿Qué pasa entonces con aquellas personas que actualmente y en tiempos atrás no pudieron formarse dentro del pénsul de educación superior? Es decir, que no pudieron formarse por medio de una carrera, que no pudieron estudiar una profesión y que por ende en su vida les tocó desviarse del camino de la educación al camino de lo laboral, ¿verdad? Donde muchas veces tocó dejar a un lado el estudio para empezar a trabajar porque los recursos no alcanzaban para pagar el estudio y mucho menos para pagar la estadía, la alimentación en aquellos lugares donde queríamos o donde muchos quieren estudiar, ¿verdad? Aquellos con títulos muchas veces tienen cargos importantes, pero esto no garantiza que todo aquel que estudia y se prepare y tenga un título sea exitoso en la vida. Porque el título no hace a la persona. Certifica que está capacitado para cumplir un objetivo, una labor, una misión o una profesión, ¿verdad? Dentro de la Biblia encontramos también hombres que fueron capacitados, formados con una educación superior, que fueron capacitados para un propósito, para una obra, para una misión o para cumplir la voluntad de Dios. Y entre ellos encontramos un hombre muy particular, encontramos a Moisés. Resulta y pasa que todos conocemos la historia de Moisés, ¿verdad? Cómo Moisés llegó a la familia de Faraón, ¿verdad? Iban a matar los niños, la mamá lo echó en una cestica, lo mandaron río abajo y la hija del faraón fue la que lo encontró y lo adoptó. Pero Moisés recibió una formación especial, recibió la formación que recibían los hijos de Faraón. Es decir, donde Moisés hubiese sido hijo del faraón, Moisés pudo haber sido el próximo faraón. Porque estaba capacitado, estaba instruido, sabía completamente y había recibido toda la educación para poder ser faraón. Ahora, Moisés empieza a tener contacto con la gente, empieza a ver las injusticias que se presentaban. Y dice la palabra de Dios que terminó matando allí a alguno de los miembros del ejército de los soldados del faraón y tuvo que irse de Egipto. 40 años tuvo que estar en otro lugar. Aquella persona formada, capacitada para tener un rango especial o algo especial en la vida, ¿verdad? Como muchas veces sucede con nuestros jóvenes. Los formamos, les damos la educación y esperamos que sean ¿qué? Alguien en la vida, alguien exitoso, alguien poderoso, alguien de criterio, alguien de principios, alguien con un fundamento para cumplir ese cargo de la mejor manera. Pero muchas veces las cosas no se dan. Y aquel hombre que estaba preparado para cosas grandes, tuvo que irse de aquel lugar y duró 40 años en una tierra extranjera, siendo algo que nunca había sido, pastor. Y era pastor de ovejas, pastor de rebaños. Y allí en medio de eso, Dios le habla. Y lo manda a otra profesión, a ser un patriarca, a llevar un mensaje para poder liberar a su pueblo. Sería que dentro de los planes de Moisés como persona, estaba llegar a armar una revolución dentro de Egipto. No lo estaba, ¿verdad? Dentro de los planes de Moisés estaba ser alguien que iba a ocupar un lugar importante al lado de Faraón, ya que él no lo podía hacer.
pero sí seguramente iba a ser de pronto el consejero, la mano derecha o alguien con un cargo importante dentro de Egipto. Porque su preparación, la preparación que él había recibido, estaba llevándolo o apuntándolo a eso. Pero los planes de Dios eran otros. Sin embargo, aquella educación, instrucción que recibió durante su estadía en Egipto, sí le sirvió para los planes de Dios. Porque no fue Faraón, pero sí era el líder, el que lideraba al pueblo de Dios. Y Moisés no pudo haber hecho eso si no hubiese recibido la educación que él recibió en Egipto. Es decir, estudiar no es malo, prepararse no es malo. Y muchas veces nos preparamos para ser, de pronto el que estudia derecho, ¿qué quiere ser? Abogado, juez, ¿verdad? Ser el juez de algún lugar, ser alguien importante dentro de la República de Colombia. Pero a veces los planes de Dios se truncan. Y cuando le servimos a Dios, Dios va a usar esos dones, esa preparación que usted tuvo, pero ahora para el servicio de Él. Eso era lo que estaba pasando con Moisés. Había sido preparado, pero Dios lo tenía para otros planes. Con la preparación que él tuvo, lo usó no para ser faraón de un pueblo llamado Egipto, sino para ser el que lideraba una nación grande llamada Israel. Y no era cualquier nación, era la nación que atravesaba un desierto, que derrotaba enemigos, que derrotaba naciones enteras, ejércitos enteros. Y el pueblo le temía, las naciones vecinas le temían. ¿Pero por qué? Primero, obviamente, porque Dios estaba con ellos. Pero segundo, porque aquel que los lideraba estaba preparado para ser líder de una nación. Miren la importancia de capacitarse, ¿verdad? El segundo hombre que nos habla la palabra de Dios, de aquellos que son capacitados para la obra de Dios, lo encontramos en Pablo, Saulo de Tarso, aquel hombre que adquirió su sabiduría por medio de Gamaliel. Resulta y pasa que la tradición judía nos habla que los niños en los tiempos de Jesús eran instruidos en las sinagogas. Allí en las sinagogas se les enseñaba a hablar, a leer, a escribir, a hacer cálculos matemáticos y aprender a defenderse ante el público. Los niños también eran preparados en las sinagogas. Y hasta los 12 o 13 años se les enseñaba este tipo de cosas. Ahora, en la sinagoga también se les enseñaba todo lo que tenía que ver con la palabra de Dios. La sinagoga no era solo para los adultos, para recibir la instrucción. No, allí los jóvenes, los niños también se instruían y memorizaban la palabra de Dios. Se aprendían versículos, se aprendían fracciones de la Biblia y aprendían ellos lo básico de la palabra de Dios. Miren, algo muy interesante. Se formaban en las escrituras, porque recuerden que antiguamente o en los tiempos de Jesús solo existía ¿qué? El Antiguo Testamento, ¿verdad? La ley y los profetas, ¿verdad? Eso era lo que existía antiguamente. No estaba el Nuevo Testamento. Entonces ellos se capacitaban, se formaban en las escrituras, memorizaban las escrituras y los niños de 12 a 13 años ya conocían acerca de las leyes, de los estatutos de Dios. Conocían acerca de la geografía, de las guerras que habían habido. Conocían toda su genealogía, los patriarcas que habían estado, los reyes, los jueces. Lo conocían todo, porque en las sinagogas se estudiaba. Pero después de los 13 años venía lo que se llama la educación superior en nuestros tiempos actuales. Y para que algún joven de estos pudiera estudiar, era un privilegio. No cualquiera iba a estudiar o a prepararse después de los 13 años. No cualquiera se iba a convertir en un maestro de la ley. Resulta que antiguamente aquellas personas, aquellas familias que querían que sus hijos se prepararan para ser escribas, para ser maestros de la ley, tenían que invertir en sus hijos para formarlos
por medio de un maestro de la ley. Pero no era cualquier proceso. Era al igual que actualmente en las universidades. Usted no simplemente llega a una universidad y dice, yo quiero estudiar esto. No, usted presenta su examen de admisión, ¿verdad? Y si pasa el examen, usted es admitido en la universidad. Antiguamente sucedía lo mismo. Usted como padre llevaba a su hijo ante el maestro de la ley que quería que lo instruyera. Y debía esperar a que el maestro de la ley le dijera si lo quería instruir o no lo quería instruir. Y así se preparaban para la educación superior. Miren, Gamaliel precisamente era uno de aquellos maestros importantes en la ley. Por eso Saulo de Tarso nos cuenta que él estudió con Gamaliel. Mire, Hechos capítulo 22, versículo 3 nos dice lo siguiente. Hechos capítulo 22, versículo 3 dice: yo de cierto soy judío, dice Pablo, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como lo sois todos vosotros. ¿En qué se instruía aquel joven que iba a estudiar con un maestro de la ley? En que todo fuera conforme a la ley, pero estrictamente. En que fuera celoso de Dios. ¿Qué es celoso de Dios? Que usted ame celosamente a Dios. Que usted se rasgue las vestiduras por Dios. Eso lo tenía muy claro Saulo. Como hoy lo soy todos vosotros. Ahora, Pablo en este momento le está diciendo a los demás discípulos: hey, sí, yo era un estudiado, yo aprendí con Gamaliel, cometí las cosas, hice de pronto cosas malas porque no tuve una orientación verdadera a lo que son ustedes, pero ahora yo soy como todos ustedes, mis demás hermanos, queridos discípulos del Señor Jesucristo. Ahora mi vida ha cambiado, estaba diciendo Pablo, pero nos estaba mostrando lo que había aprendido con Gamaliel. ¿Y quién era Gamaliel? Miren, Gamaliel tenía voz y voto de importancia. Era un hombre que cuando hablaba, los demás maestros le tenían en cuenta e incluso obedecían. La misma palabra de Dios nos lo recuerda en Hechos capítulo 5, versículos del 34 al 39. Mira lo que dice la palabra. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Habían capturado a Pedro y a Juan y los estaban juzgando y les estaban, mejor dicho, diciendo muchas cosas y no sabían todavía lo que iban a hacer con Pedro y con Juan. Pero Gamaliel se para allí y dice: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersos. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Un hombre muy sabio, pero que se levanta en medio de muchos más sabios y les habla. Y mire lo que sucede, versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron ¿en qué? En libertad. ¿Qué tal el poder que tenía Gamaliel, verdad? ¿Qué tal el respeto que le tenían a Gamaliel? Ahora, el apóstol Pablo había estudiado con él, se había preparado con él. Es decir, que Pablo había recibido una instrucción muy grande, muy poderosa. Pablo era una persona supremamente instruida, certificada, podríamos decir con un título
porque había estudiado con un gran maestro, o podemos decirlo, con el mejor maestro de la ley que había en la época. Como decir ahorita la mejor universidad que haya en Colombia o en el mundo, estudiar en Harvard, ¿verdad? Así era Pablo. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Dios con Saulo? Lo transformó, lo convirtió y lo puso a evangelizar lugares donde nunca nadie había ido y a hablarle a aquellos que nunca habían escuchado de Dios. ¿Y qué terminó siendo Pablo? Abriendo iglesias, ¿verdad? Convirtiendo gente, levantando pastores y líderes. Es decir, la instrucción que recibió Pablo era solamente para Jerusalén, era para que terminara siendo un maestro de la ley en Jerusalén, pero los planes de Dios no eran esos. Los planes de Dios eran que a través de Pablo muchos más se convirtieran, conocieran del evangelio y fuesen salvos y tuviesen la oportunidad de llevar el evangelio a multitudes y a naciones. Es decir, miren, Moisés y Pablo fueron capacitados, tenían una certificación, tenían, podemos decirlo así, un título, pero dentro de los planes de Dios fueron usados para otras cosas. Y aquello en lo que se prepararon sirvió también dentro de los planes de Dios. Pero aquí es donde dice uno algo. La educación superior nos da el privilegio de tener puestos importantes. La educación superior nos da la oportunidad de llegar de pronto a lugares que no llegaríamos sin la educación, ¿verdad? Es una oportunidad para lugares grandes, para sitios grandes dentro de nuestra sociedad. Pero la palabra también nos habla acerca de los iletrados, de aquellos que no han tenido la oportunidad de formarse dentro de la educación superior, de aquellos que no han tenido la oportunidad de tener un título, pero que son exitosos también. Cuando vemos en la vida normal, en nuestro diario vivir, han habido hombres también iletrados, hombres que han dejado el estudio a un lado, hombres que no pudieron estudiar porque no tenían con qué sostenerse, pero que son importantes dentro de nuestra sociedad. El fundador de Apple, el hombre a sus 16 años dijo, ya no voy a estudiar más, y formó una de las empresas más grandes, los teléfonos más exclusivos que pueden haber, la marca Apple, ¿verdad? Para los que tienen un iPhone. Pero mire quién los hizo, quién formó, quién fundó esa empresa. No alguien que tenía un cartón, no. Alguien que dijo, no voy a estudiar más. Miren, Bill Gates fundó Microsoft, el creador de Facebook. Un muchacho que en medio de su universidad dijo, me retiro, porque mi vida no está ahí. Mi vida está en lo que yo voy a hacer de ahora en adelante. Henry Ford revolucionó el mundo de la parte automotriz, de carros importantes. Y nunca estudió, no podía estudiar porque no tenía cómo sostenerse. Miren, una de las empresas multinacionales más grandes del mundo, como Walt Disney, su creador a los 14 años tenía que trabajar. Y se presentó un día a un periódico local porque quería aportar y quería trabajar. Y lo echaron porque supuestamente no tenía imaginación. Y es la empresa con mayor imaginación en el mundo. Y no estudió, no se preparó, no tuvo un cartón que lo certificara. A ninguno de estos que les nombré, nunca una universidad lo certificó. Y fueron alguien importante. Ahora, la palabra de Dios también nos habla de alguien importante que fue iletrado. Al igual que como hemos sido de pronto muchos. Miren, yo soy profesional de la radio. Y digo profesional no porque tenga un título que me certifique, sino porque en la universidad de la vida, en mis años de experiencia, me han certificado como profesional, entre comillas, a un profesional empírico. Desde el 2003 empecé a laborar en radio. Estamos en el año 2022 y es algo que todavía se sigue practicando. Han pasado los años y la experiencia me ha llevado
a poder ponerle un precio a mi voz, a ponerle un estándar a mi voz, a poder decir, yo no quiero grabar eso, yo sí quiero grabar eso. ¿Por qué? Porque en el caminar de la vida también tuve la oportunidad, de pronto mis padres no tenían los recursos para poderme dar un estudio. De pronto dentro de mi voluntad tampoco estuvo ponerme a trabajar para gastar el dinero en la universidad, sino más bien para derrochármelo en el diario vivir. Pero eso me ayudó a formar un carácter y me ayudó a formarme dentro de una profesión. Miren, el iletrado no solamente es aquel que no sabe leer y escribir. El iletrado muchas veces también es aquel que tiene un título y que desconoce de algo. Una persona adulta puede ser un gran abogado, pero si no sabe manejar un computador, está fuera de base. Un gran médico puede conocer mucho de las partes del cuerpo, pero si no sabe manejar un bisturí, nunca será un cirujano, ¿verdad? Entonces, el iletrado no simplemente es el analfabeta, no, es aquel que no está capacitado para cumplir tampoco ciertas cosas. Y quiero hablarles de alguien que la palabra de Dios nos muestra que fue también un iletrado dentro de los propósitos de Dios. Y quiero hablarles de Simón, el hijo de Jonás. Y ustedes dirán, ¿quién es ese? Simón, el hijo de Jonás, o más conocido como Pedro. Miren, Juan capítulo 1, versículo 42, tiene un pasaje muy interesante que cuando está uno estudiando el Evangelio de Juan y llega al versículo 42, hay algo que lo detiene a uno y lo hace leer y volver a leer y volver a leer y buscar otra versión y volver a leer. Juan capítulo 1, versículo 42. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Versión Reina Valera. Hay algo muy interesante. Le traen a alguien a Jesús. Está Jesús caminando y de repente el hermano de Simón lo trae ante los pies del maestro. Primero le dice, hey Simón, encontramos al Cristo, encontramos al Mesías, encontramos al que era, te lo voy a presentar. Y yo creo que Simón se va todo contento a conocer a Jesús. Pero Jesús con una sola mirada lo detiene. Jesús con una sola mirada lo examina. Jesús con una sola mirada le dice quién es. Repitamos el versículo. Y le trajo a Jesús y mirándole ¿quién? Jesús. Con una sola mirada. Mire lo que hace Jesús. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Lo frena en seco porque automáticamente le dice quién es. Jesús lo reconoce y le dice quién es. Ahora, hay algo muy importante en nuestro diario vivir. ¿Cómo estamos descritos delante de los ojos de Cristo? El día que Cristo salga al encuentro con nosotros, ¿qué va a decir Cristo de nosotros? ¿Cómo nos va a identificar el Señor? Ojo, aquí Cristo no le está diciendo, tú eres Pedro y vas a ser mi piedra. No, primero le dice, tú eres Simón, el hijo de Jonás. Tú eres una persona cualquiera. Tú eres lo que eres y lo que tú sabes que eres. Lo que los demás no conocen, pero tú sí sabes que eres. Y que yo también conozco, dice el Señor. Por eso les digo que cuando estudia uno el Evangelio de Juan y llega uno al versículo 42, uno se detiene. ¿Y cómo así? El Señor primero le dice quién es, pero después le dice quién será. Y hay un antes y un después en menos de un versículo. Y podemos entender algo interesante. Jesús solo con una mirada describe la realidad, la actualidad, pero también describe algo muy importante, el futuro de aquella persona que ha llegado a los pies del Señor. Es decir, primero lo choca con la realidad y le dice, yo te conozco, yo sé tú quién eres. Aquí no me vengas con risitas, no me vengas con sonrisas, no me vengas bailando, no, yo te conozco tú quién eres. Yo sé muy bien tú quién eres. Y después le dice, hey, pero tú serás alguien importante.
Pero entre lo que Dios conoce de nosotros y lo que Dios quiere de nosotros, hay un trayecto muy largo. Aunque estas frases están pegadas, porque le está diciendo, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, que quiere decir roca, ¿verdad? Pero entre esas dos palabras, entre esas dos frases que están pegadas, hay un trayecto muy largo, porque hay un proceso muy largo para que Simón se convierta en Pedro. Porque a partir de ese momento no se llama Pedro. A partir de ese momento no es Pedro. Dios le está diciendo, Cristo le está diciendo, tú serás llamado ¿qué? Pedro. Tú serás. No le está diciendo a partir de este momento te llamas Pedro. Tú serás llamado Pedro. Pero antes, en este momento, hoy en esta palabra, tú eres Simón, el hijo de Jonás. Tú eres aquello que yo conozco y sé muy bien que eres. Y sé muy bien lo que haces. Sé muy bien dónde caminas. Sé muy bien dónde pisas. Sé muy bien lo que piensas. Sé muy bien lo que haces a escondidas. Sé muy bien lo que haces delante de la gente. Pero también lo que la gente no ve de lo que tú haces. Es increíble cómo Jesús frena a Simón y lo desnuda. Pero no solo lo desnuda, también lo vuelve a vestir para decirle, tú serás alguien importante. Porque miren, la vida del cristiano o nosotros, los hijos de Dios, no solamente se trata de enfrentar a la gente, no. Se trata también de ayudarlo a proyectarse a algo importante. El evangelizar no solamente se trata de decirle a las personas, eres un pecador y si no estás dentro de los lineamientos del Señor te vas para el infierno y y se quemó. No. El cristiano, el hijo de Dios, ayuda al pecador para que algún día sea como un Pedro y no siga siendo como un Simón. ¿Me están entendiendo? Miren, la palabra de Dios nos muestra cosas tan importantes cuando las estudiamos. Miren, Simón en ese momento, el Pedro que conocemos, Simón era inestable. Era una persona inestable. Era una persona inconstante, inestable, voluble. Era una persona que no sabía ni siquiera su propio estado de ánimo. Era una persona que era volada. Podríamos decir que Pedro era como santandereano. Que Pedro era como colombiano. Volado en todos los sentidos. Que cuando medio le decían algo, se ponía de mal genio. O dejaba de hablarle a alguien. O dejaba de mirar bonito a alguien. O dejaba de escribirle a alguien. O miraba rayado a alguien. Así era Pedro. Como nosotros. ¿Verdad? Miren, Simón era muy inestable. En ese momento, cuando se conoce con Cristo, Cristo le dice, yo te conozco quién eres. Y yo sé muy bien tú cómo eres. Y yo creo que Pedro por dentro dijo, uy, espere, ¿y este de dónde salió? Que me conoce. Ahora, hay algo que dentro de nosotros se llama la genética, ¿verdad? Los genes que vienen de nuestras generaciones atrás. Uy, aquella mujer, ¿por qué sacaría los ojos claros? Ah, pero es que la mamá, la abuelita, la bisabuelita, la tatarabuelita tenía los ojos claros. Genéticamente es una familia que la mujer tiene los ojos ¿qué? Claros, ¿verdad? Son cosas como que de simple lógica y que la genética ayuda a mantener. ¿Por qué será? Oiga, todos los de esa familia sufren de tensión alta. Pero es que el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo y todo de ahí para atrás sufrían de tensión alta. Enfermedades hereditarias. ¿Que van por qué? Por la genética. Ahora, Jesús se encuentra a Simón y le dice, hey Simón. No le dice, tú eres Simón, el pescador. Le dice, tú eres Simón, el hijo de Jonás. Es decir, yo conozco tu presente, pero también conozco tu pasado y a todos tus antepasados. Y conozco muy bien cómo eres tú y cómo es toda tu familia y tus generaciones. ¡Wow! ¿Qué tal todo lo que se encuentra Jesús de nosotros, verdad? Por eso muchas veces nosotros llamamos a que se rompan esas cadenas
y esas maldiciones generacionales en nuestra vida. Porque lo que le estaba diciendo Jesús a Simón era, tú tienes que romper eso. Tú ya no puedes volver a ser el Simón hijo de Jonás, sino que tienes que llegar a ser Pedro, el discípulo de Jesús. ¿Qué tal el cambio que le estaba proponiendo el Señor, verdad? Y no era un cambio que se tenía que dar de una vez, ¿no? Era un cambio que tenía que llevar un proceso. Jesús, con una sola mirada, puede descubrir quiénes somos nosotros. He ahí la importancia de conocer a Jesús. He ahí la importancia de tener un encuentro con Jesús. He ahí la importancia que en mi vida esté ¿quién? Jesús, ¿verdad? Que todo el tiempo en mi vida esté Cristo. Porque si Cristo no está en mí, la identidad que quiere Cristo para mí nunca se va a dar. Y voy a quedarme siendo el Simón, hijo de Jonás. Miren, debemos ser conscientes de lo que somos capaz. Jesús le estaba diciendo a Simón, yo sé tú quién eres, pero también sé de lo que eres capaz. ¿Saben por qué? Porque lo estaba proyectando a algo y le estaba diciendo, tú serás llamado Pedro. Es decir, Jesús ya sabía de lo que Simón podía ser capaz. De lo que Simón, el potencial que tenía Simón para servirle al Señor. Miren, el Señor conoce el potencial de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros para servirle a Él. ¿Qué era Pedro? ¿Qué era Pedro? ¿Qué era Simón? ¿Qué profesión tenía? No era nada, ¿verdad? Pescador normal, una persona común y corriente, un hombre común y corriente, un hombre del común, como muchos de nosotros, personas del común. Pero esas personas del común son las que más le encanta usar a Dios para cosas grandes, poderosas y maravillosas. ¿Amén? Amén. Miren, Jesús era consciente de lo que Pedro era capaz, de lo que Simón era capaz. Ahora la pregunta es, ¿usted es consciente de lo que es capaz de hacer? ¿Usted es consciente de los dones que Dios le ha dado para servirle a Él? ¿Usted es consciente de cómo le puede servir a Dios y no cómo se puede servir usted? Porque eso no es lo que le estaba diciendo Jesús a Simón. Yo te conozco. Yo sé quién eres, pero también conozco tu potencial, conozco cuán trabajador eres, cuán dedicado a tu trabajo eres, cuán buen hombre eres, cuán buen padre eres, cuán buen hijo eres y cuán buen discípulo puedes ser si te sigues formando para ser un discípulo mío. Porque Cristo conocía las capacidades de Simón. Ahora, Cristo conoce nuestras capacidades, pero está dentro de nosotros decirle al Señor, mis capacidades son para servirte a ti. Los dones que me diste son para servirte a ti. La preparación que me diste son para servirte a ti. ¿Sí? Todos no serán pastores, todos no serán salmistas, todos no serán evangelistas. Algunos serán empresarios, pero dentro de ese mundo de la empresa le servirán a Dios. Porque serán sembradores, serán los economistas de las iglesias, serán los que inviertan en la obra de Dios, donde muchos no pueden invertir. Pero los que no pueden invertir están llamados a convertirse en discípulos de Jesús, a ganar almas para Jesús. Porque donde algunos no ganan almas con su voz a voz, con su testimonio, otros la pueden ganar sembrando en la obra de Dios. Ahora, no quiere decir que nos escapemos de la gran comisión y nos escapemos de estar dentro de las leyes de Dios por simplemente invertir económicamente. No, quiere decir que aquellos aportan a la obra de Dios de una manera y otros aportan de otra. Así como Pablo aportó a la obra de una manera y Pedro aportó a la obra de otra manera, ¿verdad? Y eso que no se la llevaban bien, tenían sus rencillas por ahí también de vez en cuando, ¿verdad? Como nos sucede a nosotros dentro de la iglesia, dentro de la sociedad, dentro de nuestra familia, ¿verdad? Miren,
La palabra de Dios tiene algo muy interesante, que cuando Dios habla es porque habla del corazón. Es decir, no solo Jesús conocía a Simón, también lo que estaba declarando de Simón estaba saliendo ¿de dónde? Del corazón. Miren, cuando ustedes lean la Biblia, atentamente y sobre todo en el Antiguo Testamento y vean una parte donde diga Dios manda, Dios habla, Dios dijo, pónganle atento cuidado, porque son palabras de Dios que salen ¿de dónde? Del corazón. ¿Y saben qué pasa cuando las palabras salen del corazón? Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas capítulo 6, verso 45. Mire lo que pasa. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Pero cierra el versículo diciendo, porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Y cuando Dios hablaba, quiere decir que la abundancia de su corazón estaba hablando. Cada vez que la palabra de Dios mencione Dios dijo, Dios afirmó, Dios decretó, Dios habló, póngale cuidado porque salió del corazón de Dios. Y aquello que Jesús le estaba diciendo a Simón, estaba saliendo ¿de dónde? De su corazón. Estaba saliendo del corazón. El corazón misericordioso de nuestro Salvador le estaba diciendo a Simón, no importa cómo seas, aunque te conozco, sé también a dónde podrás llegar y voy a estar contigo para que te conviertas en eso. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso lo que hace Jesús con los iletrados. Qué maravilloso lo que hace Jesús con aquellos del común y corriente, de la vida normal. Aquellos que creen que porque no tienen un título no pueden ser grandes o no pueden hacer algo grande. Dentro de los planes de Dios hay cosas grandes y maravillosas para hacer, porque Dios siempre va a estar con nosotros. Amén. Es importante conocernos quiénes somos, cuál es nuestro presente. Miren, Simón no pudo llegar a ser Pedro sin primero reconocer quién era Simón. Ya Jesús lo había confrontado y le dijo, yo te conozco, tú eres Simón, el hijo de Jonás. Con eso le dijo todo. Para buen entendedor, pocas palabras. Pero faltaba algo importante, que a partir de ese momento, Simón reconociera verdaderamente quién era. Miren, cuando una persona tiene problemas de alcohol y va a Alcohólicos Anónimos, lo primero que le dicen, el primer requisito para entrar dentro del proceso de sanación o el tratamiento, lo primero que le dicen es, reconozca que usted es un alcohólico. Si usted no reconoce que es un alcohólico, usted nunca va a dejar el alcohol. Eso es lo primero que le dicen a una persona que asiste a Alcohólicos Anónimos. Reconozca quién es, porque si usted no lo reconoce, nunca va a poder ser alguien diferente. Jesús le dijo a Simón, tú eres Simón, el hijo de Jonás, pero serás llamado Pedro. Es decir, que para que pueda llegar a ser Pedro, él primero debe reconocer que realmente es el hijo de Jonás, que realmente viene con errores de su pasado, viene con errores de su familia, viene con equivocaciones y que actualmente es un hombre inestable con errores y con equivocaciones. ¿Será que actualmente nosotros nos estamos reconociendo cómo somos? Y creo que es algo que nos falta a nosotros. No digo a ustedes, digo a nosotros. Nos hace falta reconocer realmente quiénes somos. ¿Realmente estoy siendo un buen hijo de Dios? ¿Realmente estoy siendo un buen hijo en mi casa? ¿Realmente estoy siendo un buen padre? ¿Realmente estoy siendo un buen empleado? ¿Realmente estoy siendo un buen hijo de Dios? ¿Realmente estoy siendo un buen cristiano? ¿Realmente estoy siendo lo que Dios quiere que yo sea? Primero debo reconocer mi error para poder llegar a ser lo que Dios quiere que yo sea. Y Pedro necesitaba reconocer eso, que era inestable,
que era voluble, que tenía muchas equivocaciones. Miren, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos algo muy interesante. Los procesos que se tiene que vivir en la vida nos llevan a algo diferente. Ahora, no vayamos solo a los iletrados, vayamos a los que tenían un título. Pablo, Saulo de Tarso, tuvo que vivir un proceso. ¿Cuál fue su proceso? Primero, encontrarse con Cristo. Y Cristo lo deja sin la vista. El primer proceso. Lo deja ciego. Un hombre preparado, un hombre joven. Se estima que Saulo para ese tiempo tenía unos 36 años. Joven, gloria a Dios. Joven, pero se encontró con Cristo y quedó ¿qué? Ciego. Y tuvo que ser llevado a cierto lugar, pero en ese proceso vivió en oscuridad. Que eso es como vivir en un desierto. Eso es como vivir un desierto. Que uno pierda su vista no es fácil. Ahora, sé que no es comparable, pero sería como perder un trabajo. Sería como perder un hijo. Sería como perder un ser querido. Sería como perder una casa por una hipoteca. Sería perder un carro por un accidente. Sería una pérdida, ¿verdad? Sería como perder un dedo, un brazo, una pierna, ¿verdad? Pablo perdió la vista, pero en su proceso pudo entender muchas cosas. Al cerrar sus ojos, pudo entender muchas cosas. Pudo conectarse con Cristo de muchas otras maneras. Y cuando ya se encuentra con los discípulos, Saulo está completamente renovado, transformado, diferente. Que ni siquiera los discípulos, cuando ya Cristo les había hablado, ¡ey! Ese ya está transformado, ya está cambiado, yo lo cambié. Como que todavía no la creían. Pero Pablo también vivió ese desierto. Ahora, Pablo no solo vivió ese desierto. ¿Cuántos desiertos más cruzó en las cárceles, verdad? Siendo apedreado, siendo flagelado, siendo discriminado, siendo arrestado. Son desiertos que se viven en la vida, pero desiertos que nos ayudan a formar para cosas aún más grandes. Y dentro de esos procesos salen cosas bonitas, como la famosa frase que conocemos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Qué buen recuerdo nos dejó Pablo. Una frase que nunca se va a olvidar. El versículo más declarado de la Biblia. El versículo que creo que todo el mundo se sabe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Saulo tuvo sus procesos. Simón tuvo sus procesos. Después de que descubrimos qué es lo que Dios tiene para nosotros, después de que yo descubro que Dios se encontró conmigo a través de Jesucristo, después de que yo descubro a Jesús en mi vida, después de que yo descubro que Jesús me está hablando a mí, de lo que Dios tiene para mí, de lo que me sirve, que realmente es estar en su presencia, es cuando empieza, es cuando comienza, es cuando inicia el verdadero proceso. Es decir, pastor, antes de conocer a Cristo, todo lo que había vivido, todos esos procesos, esos son procesos de la vida. Ahora empiezan los procesos de la mano de Dios. Ahora empiezan los procesos donde Dios está transformando, girando su vida, llevándolo a otros lugares, capacitándolo para otras cosas aún mejores de las que usted hacía. Cuando nosotros descubrimos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, cuando yo descubro lo que Dios tiene para mí, es cuando comienza el verdadero proceso, el de ser seguidor de Cristo, que no es fácil. Ser seguidor de Cristo no es fácil. Ser cristiano no es fácil. Ser hijo de Dios no es fácil. Porque muchos dicen, es que ser cristiano es fácil, voy a la iglesia, leo la Biblia y listo. No,
está equivocado. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es algo muy diferente. Ser seguidor de Cristo es ser muy diferente. No es simplemente coger, abrir la Biblia y dejarla en el Salmo 91 o aprenderme un versículo al mes. No, eso hace parte de lo que tenemos que hacer. Pero eso no nos garantiza que seamos hijos de Dios y que mucho menos seamos cristianos. Es el proceso que nosotros vivimos para ser seguidores de Cristo, para ser como Él fue. Eso sí nos garantiza ser cristianos. Eso sí nos garantiza ser hijos de Dios, ser como Él fue. Y no es una tarea fácil, porque dice la palabra que ha sido el único hombre que vivió en este mundo, que pisó este mundo y dejó este mundo sin un solo pecado. ¡Wow! No la tenemos fácil. No la tenemos fácil. Y Simón no la tenía fácil. Porque Simón era inestable. Simón era voluble. Pero Simón también era un pecador. Un pecador como muchas veces hemos sido nosotros. Simón también pecó. Y pecó delante del Señor. Y pecó aún estando el Señor en la tierra. Es decir, durante los 3 años que Simón estuvo con Cristo, Simón seguía llamándose Simón. Porque su vida no se transformó todavía. Y eso que iba de la mano del Señor, iba de la mano de su maestro, del que lo estaba instruyendo. Esto quiere decir algo, iglesia. El que usted asista a una iglesia no le garantiza que su vida sea una vida diferente. Es el proceso que usted vive el que lo lleva a ser diferente delante de Dios. Amén. Amén. Miren, Simón caminó con Jesús 3 años, aprendió, pero también fue corregido por el maestro. Y tuvo unas correcciones duras de parte de Cristo. Y si no me lo creen, vamos a la palabra de Dios. Mateo capítulo 16, versículo 23. Mateo capítulo 16, versículo 23. Mire lo que le dice Jesús a Pedro. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, mire lo que le dice Jesús: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué tal el regaño de Jesús, no? ¿Qué tal el pequeño regaño que le dio a su mano derecha? Al que le dijo que iba a ser la piedra, al que le dijo que iba a ser Pedro, al que le dijo que iba a ser alguien importante. Así era que lo formaba, con regaños de los bravos, de los buenos. Imagínese que a usted en su casa, como hijo, su papá lo reprenda duro. No lo reprende duro porque lo odia, no. Lo reprende porque lo ama y quiere que sea mejor. Y muchas veces en las iglesias la gente se aparta o se pone brava porque el pastor le dice algo, porque el pastor lo reprende en algo que Dios le ha hablado. ¿Qué tal que nosotros los pastores les habláramos a ustedes como hablaba Jesús y les dijéramos: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo? Imagínense, ¿qué tal uno como pastor diciéndole a ustedes? Lo terminan a uno demandando. Pero mire, Pedro escuchaba, callaba, reflexionaba y crecía. Escuchaba, callaba, reflexionaba y ¿qué hacía? Crecía. Vivía su proceso porque él entendía que un día aquel Cristo, aquel maestro le había dicho que él iba a dejar de ser Simón, el hijo de Jonás, un cualquiera, e iba a ser ¿quién? Pedro, el discípulo de Jesús. Cuando nosotros entendemos realmente lo que Cristo quiere para nosotros, escuchamos, callamos, reflexionamos y crecemos. ¿Amén? Amén. Miren, cosas importantes en la vida nos deja esta enseñanza de Simón.
Simón padeció con Cristo, le sirvió a Cristo. Y sin embargo, en su proceso de servir, era regañado. Pero eran lo que nosotros siempre, o yo siempre tengo la costumbre de decir, unas cachetaditas de amor del Señor. Me encantan esas cachetaditas de amor porque como que lo estremecen a uno y como que lo hacen a uno recapacitar. Miren, Pedro tenía altibajos. Es decir, Pedro muchas veces actuaba de una manera no muy particular. Pedro quería agradar a Cristo de cualquier manera, aún saliéndose de la voluntad de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 22. Cuando vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 22 y vamos a los versículos 33 y 34, encontramos este pasaje. Pedro él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Mire cómo saca pecho Pedro. Le dice, Señor, dispuesto estoy contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pastor, eso invierta, que mire, compre ese lote, que mire, todos los meses le vamos a dar, mire, y lo vamos a comprar. Y pasan 2 meses y al tercero se les olvidó. Pastor, eso mire, hagamos esta actividad, vamos a comprar esto, vamos a comprar más sillas. Pasan 2, 3 meses, hermano, vamos a comprar la silla, vamos a hacer una ofrenda. Se les olvidó. Eso no es de nosotros ahora. Eso viene de los tiempos de Jesús. El más cercano, Simón, el hijo de Jonás, el inestable. Un día le dijo a Jesús, no importa si te encarcelan, yo voy contigo a la cárcel. No importa si te matan, yo muero contigo. ¡Qué valentía la de Pedro! Y mire cómo le responde Jesús. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Qué tal como lo conocía Jesús, no? ¿Qué tal como Jesús seguía conociendo a ese Simón todavía? Jesús le estaba diciendo, ay, Pedrito, Pedrito, tú sigues siendo el mismo Simón de siempre. Aún no eres Pedro. Te falta mucho todavía, Pedrito, para llegar a ser el Pedro que yo necesito. Sigue siendo el mismo Simón, el mismo hijo de Jonás, el mismo inestable, el mismo que anda diciendo disparates todavía. Ay, Pedrito, Simón todavía tenía esos altibajos. Pero miren, Simón no obraba porque fuera malo, no obraba así, ni porque fuera un falso, no. Era porque era inestable todavía. Era porque estaba todavía llevando un proceso. Era porque todavía le faltaba para llegar a ser Pedro. Y muchos juzgan a Pedro. ¿Qué tal las de Pedro? ¡Ja! Caminó con Jesús 3 años y lo negó 3 veces. 3 veces lo negó. No. ¿Con qué derecho nosotros criticamos al pobre Simón si nosotros somos iguales o muchas veces peores que él? Porque así sucede en nuestra vida. Miren, hasta que yo no reconozca mis capacidades y quién yo soy, no voy a dejar de ser el Simón de siempre. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros esperamos que cuando hablan de capacidades nos digan, es que tú vas a ser un empresario, tú vas a ser un predicador, es que tú vas a ser alguien exitoso en la vida. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando que tengo que conocerme para que algún día no me suceda lo que le sucedió a Simón y termine negando a Jesús hasta 3 o más veces. Porque eso nos sucede en nuestra vida. Negamos muchas veces a Dios. Negamos la existencia de Dios. Negamos que somos hijos de Dios. Negamos que caminamos con Él. Y con nuestros actos y nuestras actitudes negamos a Dios mucho más de lo que lo negó Simón.
¿Me están entendiendo? Miren, ¿cuántas veces tú has negado a Jesús? Y no te digo solamente porque le digan, ¿usted es cristiano? Ah, no, yo por allá no voy. No, yo no hablo de eso. De nuestras actitudes. Ah, ¿usted es cristiano? Uy, pero qué borrachera la que metió el fin de semana pasado. Ah, ¿usted es cristiano? Pero con esa boquita come. Mamita, papito. Estamos negando a Jesús. Y lo estamos negando mucho más de lo que lo negó Simón, el hijo de Jonás. Mucho más de lo que lo negó Simón, el hijo de Jonás. Miren, debemos entender algo muy importante. Hay un velo todavía en nosotros. Muchas veces nosotros en la iglesia decimos que esos velos ya se han rotos porque conocimos a Cristo. Pero hay velos que todavía quedan. El velo más importante, que era el de conocerlo a Él, ya se rompió. Pero los demás velos que nos impiden ver quiénes somos, cómo actuamos, cómo caminamos, cómo somos realmente, que seguimos siendo esos Simones, hijos de Jonás, y que no estamos siendo los Pedros que Dios y que Cristo quiere que seamos. Miren, todos somos imperfectos, todos somos pecadores. Ahí debemos empezar a reconocer nosotros, porque la misma Biblia nos habla a nosotros y nos dice que somos pecadores. ¿O cuántos de aquí somos santos? Que me levante la mano, porque ni siquiera yo puedo levantarla. No somos santos, somos pecadores. Pero necesitamos vivir un proceso para ser santos delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren ser santos? Amén. ¿Cuántos quieren ser Pedros? Amén. Miren, aquí yo quiero que usted me alce la mano con sinceridad, porque yo sé que todos la vamos a alzar. ¿Cuántos le han prometido algo a Dios y no se lo han cumplido? ¿Verdad? ¿Cuántas veces no le hemos prometido algo a Dios y no se los hemos cumplido? Y creo que nadie se salva. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios algo y no lo hemos cumplido? Por ejemplo, Señor, si tú me sacas de esta, yo voy a hacer tal cosa. Y el Señor nos sacó y no lo hicimos. Señor, si tú conviertes a cierta persona, yo me voy a, mejor dicho, a ser el mayor evangelista de la ciudad y le voy a convertir a unos 50 más. Y ni uno ha llevado a la iglesia. Le hemos prometido muchas veces cosas a Dios y no le hemos cumplido. O seguramente le cumplimos a nuestra manera, como creemos nosotros que es lo que nos parezca, y no como sea la voluntad o como Dios los tenga establecido en su santa palabra, ¿verdad? Pedrito tenía sus errores, sus equivocaciones, sus desaciertos. Muchas veces era hasta bipolar, podríamos decir que era el pobre Pedrito. Pecador también lo fue, el pobre Pedrito. Pero Cristo vio algo en él. Y cuando Cristo ve algo en ti, Él ve una obra terminada. Cuando Cristo se fija en ti, no se fija como un pecador. Sí, te dice que tienes que cambiar, pero Él siempre va a ver en ti una obra terminada. Un Pedro valiente, esforzado, guerrero, que va a sacar la cara por Cristo. Amén. Miren, debemos vivir los procesos para poder descubrir quiénes somos. Debemos conocer a Jesús porque Jesús conoce todo de mí. Y cuando vivimos el proceso, no solo 3 años como lo vivió Pedro, porque Pedro no se convirtió en Pedro en solo 3 años. Durante los 3 años que estuvo con Jesús seguía siendo Simón. Fue después de la muerte de Cristo que vino la unción del Espíritu Santo, los llevó a ser diferentes a cada uno de los discípulos. Y Pedro por fin empezó a caminar
como el Pedro que Cristo quería que Pedro fuera. Y quiero cerrar con algo que vimos esta semana. El pasaje que encontramos en Hechos capítulo 2, versos 41 y 42, de lo que estábamos hablando esta semana en el ayuno, en los altares familiares, estuvimos precisamente hablando de esta palabra. Hechos capítulo 2, versos 41 y 42. La primera vez que Pedrito, por fin ya era llamado Pedro, predicaba la palabra de Dios. Y saben, Pedrito, ese Simón que algún día fue hijo de Jonás y que ya nadie lo iba a recordar así, sino como el Pedro, discípulo de Cristo, predicó la palabra y 3,000 personas se convirtieron ese día. Fueron bautizadas 3,000 personas ese día. ¿Pero por qué? Porque Pedro vivió un proceso para convertirse en el Pedro que iba a bautizar a 3,000 personas. Porque Pedro vivió un proceso en el que iba a bautizarse 3,000 personas y muchos más lo iban a escuchar y muchos más iban a estar caminando con Pedro. Porque Pedro era alguien diferente, que daba testimonio, que era completamente diferente, que tenía la unción del Espíritu Santo, que incluso con solo la sombra de él, los enfermos se sanaban. Pero eso no lo podía hacer haciendo Simón. Solo lo iba a hacer siendo el Pedro que Cristo quería. Y yo no lo dice la palabra, pero yo me imagino que ese día Pedro, como les había dicho en entre semana, seguramente su palabra, su discurso fueron 3 o 4 horas. Porque estaría emocionado contando todo lo que había vivido con el maestro, todo lo que Jesús le había enseñado, todo lo que su vida había sido cambiada. Seguramente, porque estaba emocionado, contento y feliz. Y seguramente dentro de su palabra, recordó aquel día que se encontró con Jesús por primera vez. Y Jesús le dijo, tú eres Simón, el hijo de Jonás, pero serás llamado Pedro. Y no lo dice la palabra, y esto me lo imagino yo. Pero si a mí me hubiera pasado lo mismo que a Pedro, en mi primera prédica yo lloraría y diría, gracias Jesús, hoy se está cumpliendo lo que tú me dijiste. Estoy siendo llamado Pedro, tu discípulo. A ese punto tenemos que llegar, iglesia, a ser los Pedros de la iglesia, a ser los Pedros de Cristo. No los Simones, sino los ¿qué? Los Pedros. Estamos llamados. Y Pedro no tenía una certificación. Pedro no tenía un cartón de bachiller, no tenía un cartón de universidad. Pedro era un iletrado, una persona común y corriente, de la profesión más común de la época, pescador. Pero terminó siendo pescador de hombres para el Señor. Miren, cierro con esto. Estamos llamados a cumplir la gran comisión. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. La gran comisión que el Señor nos dejó. Y siempre cuando nos hablan de la gran comisión, leemos solo el versículo 19. Por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión. La gran comisión viene con promesa de aquel que cumple sus promesas. Verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, Pedro nunca iba a estar solo. Pedro iba a estar acompañado de su maestro, porque él iba a estar, porque él lo prometió, que iba a estar todos los días hasta el fin del mundo. Y el Espíritu de Dios andaba con Pedro. El Espíritu Santo llenaba a Pedro. Y muchos escuchaban, se convertían, se bautizaban
eran sanos, eran libres, porque Jesús andaba con Pedro. Y Pedro había entendido que tenía que cambiar y que nunca más tenía que volver a ser Simón el hijo de Jonás, sino Pedro, el discípulo del Señor. Amén. Amén. Tenemos una tarea, iglesia: ser como Pedros y convertir a más de 3,000 personas. Porque si Pedro lo hizo, nosotros también. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos están dispuestos a convertir 3,000 personas? Porque esa es la meta que tenemos. Si lo hizo Pedro, lo hacemos nosotros. Si lo dice la palabra, lo podemos hacer nosotros. No más ser Simón. Estamos llamados a ser Pedro. Póngase en pie en esta noche ya y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre amado Señor, en el nombre de Jesús, amado y soberano Dios, hoy te damos gracias por esta palabra que nos has regalado, Señor. Gracias porque hoy hemos recibido el llamado que tú nos has hecho, Señor. Hoy tú nos has dicho: yo te conozco, tú eres Simón el hijo de Jonás, pero tú serás llamado Pedro. Hoy el llamado tuyo, Señor, es para cada uno de nosotros, los que estamos presentes, los que están conectados en la transmisión. Estamos llamados a ser como Pedro. Estamos llamados a hacer cosas grandes, maravillosas, a predicar la palabra, a convertir a más de 3,000 personas, a llevarlos a las aguas, pero también a ser como tú quieres que seamos, Señor. No queremos ser como nosotros queramos, Padre bendito. Queremos que se haga tu voluntad siempre, amado Dios. Padre bendito, hoy reconocemos lo que somos primeramente. Hoy reconocemos, Señor, que fallamos, que nos equivocamos, que tomamos malas decisiones, que somos pecadores. Hoy reconocemos que todavía somos Simón, el hijo de Jonás. Que nos falta mucho para ser Pedro seguramente. Pero Señor, queremos vivir el proceso. Queremos vivir ese proceso porque estamos dispuestos a entregarlo todo para ser como Pedro, tu discípulo. El que bautizó a más de 3,000 personas. El que predicó y más de 3,000 personas se convirtieron. Queremos ser aquel discípulo que cumpla la gran comisión de ir a ser discípulos a todas partes y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bendito, yo oro en este tiempo por un crecimiento en la fe de la iglesia, Señor. Padre amado, declaro en el nombre poderoso de Jesús que la unción del Espíritu Santo está en este momento llegando a la vida de cada uno de nosotros, empoderándonos para salir a cumplir la gran comisión, llenándonos de tu sabiduría celestial para salir a hacer la gran comisión. Padre, que seas tú caminando con nosotros todo el tiempo, que seas tú moviéndote todo el tiempo con nosotros, Señor. Hoy queremos renunciar a ser Simón. Hoy queremos decirte, Señor, queremos ser como Pedro. Queremos ser como Pablo. Queremos ser como Moisés. Servirte, ser usados para cosas grandes y maravillosas. Para el servicio tuyo, Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová, Señor. Mi casa y yo te serviremos, Padre bendito. Mis hijos, mis generaciones te servirán, Señor. Porque tengo que ser el Pedro de mi familia. Tengo que ser el Pedro de mi casa. Oh, Padre bendito, nunca más me conocerán como el hijo de Jonás. Nunca más me conocerán como Simón. De ahora en adelante viviré para ti, Señor, para que todos me conozcan como Pedro, tu discípulo, el que camina de tu mano, el que es obediente a tu palabra, el que está siempre lleno, instruyéndose en la Escritura, el que está ahí llenándose del Espíritu de Dios, conociendo la palabra, llenándome de la palabra, dando testimonio de que realmente soy tu hijo y soy el Pedro que tú quieres ver y que tú quieres conocer.
Amado Dios, pongo en tus manos la vida de cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor. Los que están en este lugar, los que no han podido acercarse, cada persona que está viendo esta transmisión en este momento. Padre amado, pongo en tus manos su vida, su corazón, sus pensamientos. Transfórmalos, renuévalos, avívalos. Trae un tiempo nuevo, trae una unción nueva. Derrama tu espíritu, el espíritu de Dios derramándose en este momento. El fuego del Espíritu Santo encendiendo esa llama, encendiendo esa pasión por el evangelio, encendiendo esa pasión por servirte, por adorarte, por alabarte, por darte todo, amado Dios. Oh, trae ese tiempo de renuevo, trae ese tiempo nuevo, Señor, en este momento. Es tiempo del despertar, es tiempo del caminar contigo, es el tiempo de avanzar, es el tiempo de crecer, es el tiempo de ir de tu mano, Señor. Hoy queremos estar contigo. Guíanos, oriéntanos, llévanos a nuevos lugares que no conozcamos, Señor, para llevar tu palabra. Llévanos a explotar todas nuestras habilidades, Señor, en lo que tú tienes predestinado para esta tierra, para esta hermosa Charalá, Señor. Oh, Padre bendito, clamamos para que en esta tarde, Señor, haya ese avivamiento en ese lugar, en cada corazón, que haya ese avivamiento en el nombre poderoso de Jesús, que el Espíritu de Dios sea derramado sobre cada uno de nosotros. Oh, Padre bendito, te damos gracias en esta tarde y te decimos, Señor, aquí está el ejército de Pedros, aquí están los Pedros, que vamos a caminar contigo, que vamos a ir de la mano contigo. Oh, Padre bendito, gracias. Gracias porque te fijaste hoy en nosotros y nos hiciste sentar cabeza de que todavía estamos siendo Simón, el hijo de Jonás, pero que seremos llamados Pedros, los discípulos tuyos, Señor. Gracias te damos, amado Dios. Honramos tu nombre, exaltamos tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Regálale un aplauso al Señor. Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular en Charalá. Te invitamos todos los domingos a las 5 de la tarde a un encuentro en familia con Dios. Además, los miércoles a las 7 de la noche, estudio bíblico, y los sábados a las 6 de la mañana, tiempo de ayuno. Visítanos en la carrera 10, número 26A03, Barrio Villa María, o sigue nuestras transmisiones en vivo y todo nuestro contenido virtual en Facebook ICC Charalá, en YouTube PR Yesid Sanabria. Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular en Charalá, el lugar donde te encuentras con el Dios de los cielos y de la tierra.